Bienvenidos a Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo, aquí en Telamiga Internacional. Hoy hablaremos de divulgación, de la comunicación científica y la importancia que tiene para un país que se construye y se reconstruye permanentemente como el nuestro. Bienvenidos. Se realizó en la Universidad La Gran Colombia el primer encuentro nacional de divulgadores científicos, un evento que se desarrolló de la mano de MinCiencias y que contó con la presencia de más de 130 investigadores, no solo del país, sino de América Latina. La ciencia se debe divulgar no solo desde las capitales, también desde las regiones. Esa es la propuesta que hace la ministra Yesenia Olaya en el marco de este gran evento. Bueno, esta iniciativa es muy importante porque busca articular, fortalecer las redes de comunicación de la ciencia desde diferentes perspectivas. A partir de la comunicación de la ciencia se genera opinión pública y pensamiento crítico. Entonces, resaltar el importante papel que tienen nuestros divulgadores para que se conozca qué se hace en la ciencia y cómo el conocimiento científico tiene impacto en el desarrollo de la sociedad. Ha sido una conversación muy bonita desde diferentes perspectivas, pero quiero resaltar cómo estos jóvenes nos ayudan a territorializar la ciencia, que la ciencia llegue a todas las regiones de Colombia, generando un proceso de apropiación de las nuevas tecnologías, de los nuevos discursos y también constituyendo en las regiones para que los niños vean en la ciencia un proyecto de vida. Democratizando el uso de las tecnologías de comunicación. Nosotros estamos teniendo ahorita un despliegue territorial, trabajando de manera articulada con los científicos divulgadores en todas las regiones de Colombia para que se diseñen modelos pedagógicos y rutas de comunicación donde los proyectos en los que está invirtiendo el Estado colombiano pues sean socializados en pedagogías con un lenguaje entendible, con un lenguaje donde la gente se sienta representada en la construcción de ese conocimiento, pero sobre todo que se comprenda el impacto y la importancia de la ciencia para generar desarrollo, para reducir desigualdades sociales. Y este trabajo se está haciendo con nuestros periodistas y divulgadores científicos, quienes son los expertos para poder democratizar estos conocimientos. Me parece que es importante continuar fortaleciendo la articulación con la academia, con la comunidad científica, es uno de los objetivos que tenemos en el Ministerio de Ciencias. El 90% del conocimiento se construye en las universidades. Hay un ensamblaje entre lo teórico y lo metodológico. Nuestro interés como gobierno es que ese ensamblaje tenga impacto en el diseño de la política pública. Por eso necesitamos fortalecer esos diálogos que nos ayuden con los insumos, co-construir la política de ciencia, tecnología e innovación y que de esta manera se articule una agenda nacional científica con impacto social en el marco de los lineamientos del gobierno, que es materializar la justicia social, la justicia económica y la justicia ambiental. Hay muy buenos desafíos, hay proyectos que ya están teniendo resultados muy importantes. Colombia está adquiriendo un protagonismo, por ejemplo, en temas aeroespaciales. Estamos haciendo parte de discusiones geopolíticas sobre cómo las tecnologías aeroespaciales contribuyen a la reforma agraria integral, a la democratización del acceso y uso de la tierra en Colombia. Por otra parte, la inteligencia artificial que ya está en el país, están articulando muchos proyectos y acciones alrededor de esto. Estamos apoyando la generación de nuevos emprendimientos que utilizan las nuevas tecnologías para conducir al país hacia unas nociones de desarrollo sostenible. Entonces tenemos muchos desafíos, estamos muy animados en seguir trabajando, fortaleciéndolo además con el enfoque de formación de talento humano, más becas para la formación de científicos, una de las prioridades que tenemos en este gobierno, porque el desarrollo del cerebro humano debe articularse al desarrollo de las nuevas tecnologías. Ese ensamblaje es justamente lo que va a conducir a Colombia hacia una sociedad del conocimiento. De vez en cuando, una nueva tecnología, un antiguo problema o una gran idea se convierten en la innovación. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. El primer encuentro nacional de divulgadores científicos no solo tuvo la mirada de quienes desarrollan esta actividad en el país, también tuvo una visión internacional, una de ellas desde Argentina. El área de divulgación
divulgación se conformó allá por el 2008 cuando se conformó el Ministerio de Ciencia. Muchos aciertos, muchos desafíos, muchos errores de ir y venir, pero básicamente creo que podemos llegar a lugares fructíferos cuando pensamos en una diversidad de propuestas, en acciones que estén ancladas en los territorios, que estén adaptadas a las comunidades. O sea, no es una acción de divulgación, sino una diversidad de acciones. Lo hemos logrado porque hemos tenido leyes que articulan los planes de ciencia y tecnología, y dentro de esas leyes y esos planes está contemplada la divulgación, y lo hemos logrado también a partir de esta diversidad de formatos. Por ejemplo, tenemos concursos de fotografía, concursos de dibujo, ahora inauguramos un concurso de stand-up científico, tenemos acciones de enseñanza de la ciencia en las escuelas, entonces ya es otro tipo de programa. Después otras acciones que sí son más latinoamericanas, que seguramente ustedes conocen, como Semana de la Ciencia, las redes de clubes de ciencia, tiene que ver con esa diversidad. Yo creo que no hay que pensar en términos de cercanía o de lejanía, sino en términos de poder pensar nuestros propios caminos como Latinoamérica, no respondiendo a los patrones de investigación o a los patrones de divulgación que plantean únicamente desde los países centrales y europeos, sino también ver nuestra experiencia, nuestros territorios, nuestras comunidades como países latinoamericanos trabajando en conjunto. ¿Qué podemos hacer? O sea, crear nuevos caminos, abrir nuevos caminos. Me parece que ese es el secreto. Alejandro Montes, director de investigaciones de la Universidad La Gran Colombia, nos presenta sus consideraciones con respecto a este primer encuentro nacional de divulgación científica. La universidad en sus políticas tiene muy claro que la investigación es un valor fundamental e importante para llegar a las comunidades. La divulgación nos ayuda a que lo que investigamos aquí en la academia llegue, permee y ayude a las comunidades en su desarrollo y en su crecimiento. Para eso necesitamos ciertos personajes que nos lleven desde los laboratorios, desde la academia, a las poblaciones, al común de la gente, todos estos conocimientos, todo esto que estamos investigando aquí en la universidad. El ministerio, nos unimos con el ministerio para hacer este primer encuentro nacional de divulgadores porque somos conscientes que sin divulgación no hay ciencia. Y sin divulgación no podemos mostrar lo que realmente somos como universidad. Este primer encuentro nace una necesidad de primero encontrarnos a nivel nacional. Tenemos divulgadores de todo el territorio, del Amazonas, de Barranquilla, de fuera, también tenemos unos invitados argentinos, que lo único que venimos aquí es centrar en algunos temas para crear la política pública de la divulgación nacional, de científica. Y otra cosa súper importante es que nos conozcamos los divulgadores de ciencia para montar una red nacional que nos sirva a todos por el beneficio de la sociedad. Eso es lo más importante. Lo hacemos aquí en la universidad porque la Universidad de la Gran Colombia está comprometida y en sus lineamientos institucionales está muy claro el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. El físico Edward Teller consideraba que la ciencia es la tecnología del futuro. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. La ciencia debe ser abierta y democrática. Así nos lo presenta Luz Helena Vallejo, de la Universidad Distrital. Es un movimiento, un conjunto de movimientos que viene creciendo alrededor de la necesidad de abrir el conocimiento científico, abrir para garantizar que todas las personas puedan acceder al conocimiento científico, a recuperar la ciencia como un bien público, a generar unas infraestructuras necesarias para que pueda haber una mayor colaboración científica, a garantizar para dar una mayor confianza en esos resultados de la investigación y a lograr devolverle esa credibilidad a la ciencia, pero también a recuperar
la participación de diversos actores en la ciencia, es decir, la ciencia más allá de los científicos y hacer una ciencia con y para esos, y para la sociedad, con una participación ciudadana, con una ciencia ciudadana que también nos lleva a reconocer otros sistemas de conocimiento que se producen, no solo el conocimiento que se reconoce, digamos, en unos grupos científicos, sino reconocer el conocimiento que producen nuestras comunidades indígenas, entre otros, pero también un cambio en la manera como comunicamos y evaluamos la ciencia. Es decir, no podemos restringirnos a que la comunicación de la ciencia se dé solo en publicaciones que solo se da entre pares, sino que la comunicación debe llegarle a todas las personas a comprender, porque como lo dice el lema, todo es ciencia, y eso nos ayuda a entender como ciudadanos de qué se trata la ciencia, y que la ciencia, más allá, esa evaluación de la ciencia que se hace, no debe estar centrada únicamente en dónde publicamos, sino en cómo logramos transformar las realidades de donde estamos. Entonces eso indica que es una apertura del proceso científico, apertura desde que empezamos el diseño hasta el momento en que recolectamos los datos, en que desarrollamos la investigación o cuando hacemos la comunicación de la ciencia, una apertura en la mente de los investigadores para cambiar nuestras prácticas y una apertura entre los que gestionan y los entes rectores a ver la ciencia de una manera diferente a evaluarla diferente. Lo que debemos es empezar a revisar esas prácticas de ciencias que se hacen institucionalmente, que hacemos los investigadores de las universidades, porque efectivamente todos hemos tenido alguna práctica que ha impactado el territorio, hemos hecho investigaciones que han impactado el territorio. En la Universidad Distrital hay unos proyectos muy importantes de transformación de las comunidades, pero no les hemos dado toda la relevancia y todo el reconocimiento o toda la divulgación que se requiere, porque efectivamente hay una preocupación genuina de los investigadores realmente de hacer una investigación que le sirva a la sociedad. No hay que desconocer pero tenemos que rescatarla, divulgarla y mostrarla, porque en este momento estamos concentrados en otros aspectos más, en realmente encontrar los mecanismos para poder impactar. Entonces, digamos, algunas prácticas de los investigadores frente a qué impactamos o llevamos a un territorio está en que hacemos una conferencia, y realmente eso, llegamos a mucha gente, pero realmente qué tanto estamos transformando esa realidad. Entonces, un poco no es que no estemos llegando a los territorios, sino es en la manera como lo estamos haciendo, en que debemos repensar, redimensionar, verlo de una manera distinta. El aprendizaje de la ciencia tiene que cambiar a partir de esa apertura, de la manera como buscamos que investigar, de la manera como resolvemos, ¿sí? En los colegios, cómo se puede hacer ciencia ciudadana y cómo se puede transformar esa realidad, ¿cierto? Cómo se están generando también recursos educativos para que a todos les llegue y todos podamos transformar y hacer cambios importantes. Los influenciadores toman fuerza en el mundo digital y, por supuesto, la ciencia ha desarrollado oportunidades de poder llegar a estos mercados. Así nos lo presenta Faber Burgos. Bueno, digamos que si hablamos desde mis inicios, realmente todo viene desde hace mucho tiempo. Yo vengo de una familia de escasos recursos de la ciudad de Bogotá y en ese entonces el reciclaje era pues nuestro estilo de vida, así fue. Y en ese mismo reciclaje o de ese reciclaje llegaron a mi vida varios regalos, así yo lo llamo. Uno de esos regalos fueron enciclopedias, las cuales muchas fueron donadas por la gente y otras simplemente eran basura de otras personas. Y en esas enciclopedias, siendo yo un niño, aprendí muchas cosas de cómo
funciona el mundo, de lo que es el mundo. Para mí era muy valioso abrir el tomo de astronomía y darme cuenta cómo funciona el sistema solar, o abrir el tomo de biología y darme cuenta cómo funciona una célula. Es decir, aprendí muchas cosas a través de imágenes gracias a las enciclopedias que tenía en ese entonces. Mucho después se dio la oportunidad, gracias a ese mismo reciclaje, de recibir otro regalo, y en ese momento fue una computadora muy vieja, pero esa computadora con internet fue una ventana a un mundo totalmente nuevo, donde las enciclopedias de las que les hablo se quedaron totalmente pequeñas. En internet pude descubrir el mundo desde el periodo Adeico, hace 4.543 millones de años hasta el día de hoy, y aprender un poquito de muchas cosas que sé que cualquier persona lo puede hacer en internet. Entonces es una pasión que vengo cultivando. También hemos descubierto fósiles, los hemos sacado de la tierra. Darse cuenta que han existido criaturas antes que nosotros en este planeta lo hacen a uno replantearse muchas cosas, pero haciendo ciencia, haciendo preguntas y buscando respuestas, decidí empezar un canal de divulgación, un canal de enseñanza de la ciencia en el año 2017, y bueno, desde ese entonces hasta el día de hoy. Anécdota, yo diría que más que una anécdota, quizás un recuerdo, ¿no? Un recuerdo que aún la gente tiene mucho en la mente y en el corazón, y fue cuando lanzamos un globo pues muy cerca al espacio en el año de 2020, en épocas de pandemia. Lo veo yo como un recuerdo que realmente pues cambió mi vida, lo tengo que decir, sino que también a través de esa experiencia que fue lanzar un globo le pude hablar a la gente de lo que es ciencia de una forma muy simple. Cualquier persona que haya visto ese video en su momento se empoderó, pudo ver que la ciencia realmente es algo muy cercano y muy accesible, que realmente no se necesitan recursos, simplemente iniciativa, que cosas como el espacio, bueno, el espacio está a 70 kilómetros más arriba de donde llegamos, pero que ver literalmente lo mismo que se ve más arriba, que es el espacio, es posible simplemente, como te digo, con pocos recursos, con iniciativa, con ganas. Y siento yo que en Colombia lo que tenemos acá son muchísimas ganas. Lo único que nos falta es como que también meterle como ese empuje, esa iniciativa para sacar las cosas adelante, ¿no? En cualquier cosa que nos propongamos en la vida. Jimena Serrano es la presidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. También estuvo acá, en la Universidad de Gran Colombia. Realmente el periodismo científico es muy antiguo, y de hecho el periodismo en Colombia inició siendo periodismo científico con el reporte del terremoto. Eso fue realmente un relato a partir de la ciencia. El periodismo científico siempre ha existido, lo que pasa es que tal vez en Colombia no se le conocía el nombre y el apellido, pero esta es una especialidad, como todas las del periodismo, que tenemos un enfoque más hacia habilidades para poder divulgar temas de ciencia. ¿Y por qué es importante? Pues porque es que la ciencia es desarrollo, la ciencia en este momento es el ser de la humanidad. Entonces, y más ahora, pues que lo vemos tan necesario tomar decisiones informadas a partir de la ciencia. Y los periodistas somos los encargados de traer ese mensaje a la ciudadanía, al público general. De ahí la importancia del periodismo científico, y que ahora está más de moda. Creo que digamos que con la pandemia hubo un antes y un después en el periodismo científico. Entonces ahora es mucho más evidente la necesidad de este campo dentro del periodismo para poder divulgar estos temas tan importantes. El tema de atraer públicos y de atraer audiencias es bien importante, porque la ciencia no es aburrida, realmente la ciencia es interesante, la ciencia puede llegar a ser divertida. El tema está en cómo comunico yo los temas de ciencia. Aquí están las habilidades de quien se forma en periodismo científico y cómo nos ajustamos también a las nuevas dinámicas de comunicación. Permanentemente estamos evolucionando en esas herramientas de comunicación, y ahí es donde nosotros tenemos que también posicionarnos y encontrar las nuevas narrativas, saber a qué públicos queremos llegar. Entonces, ¿cómo contamos nosotros los temas de ciencia? Es
es el valor agregado y es el punto diferenciador entre una información aburrida o una información que no interesa y de pronto una información que no está verificada. Entonces la rigurosidad científica se tiene que mantener porque hace parte de la esencia de la misma comunicación de la ciencia. El periodista científico tiene que tener ese olfato periodístico, pero también tiene que tener un pensamiento crítico. Cuando yo combino todos estos elementos con una buena narrativa, con una narrativa atractiva, y llevo esta ciencia al nivel de la ciudadanía sin que pierda esa rigurosidad, entonces estoy convirtiendo un conocimiento, digamos que en una ciencia útil. Y es ahí donde interesa a las sociedades. Por eso es tan importante la forma en que yo comunico la ciencia. Gracias por estar en otro capítulo de Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo, acá en Telamiga Internacional. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con más temas que están cambiando el mundo. Hasta entonces.